Bienvenidos a este foro que forma parte de la Cátedra de Gestión Internacional de Gestión Cultural Inés Amor, y nos tiene muy entusiasmados porque vamos a empezar con un tema que a todos nos compete en este momento y que es pensar la gestión cultural en tiempos de crisis. En tiempos de crisis, de incertidumbre, y en el cual nos lleva a una reflexión crítica sobre las transformaciones que emergen en los paradigmas culturales en estos tiempos, y cómo querríamos que la cultura fuese vista como un territorio de resistencia sostenible para poder mirar y reconstruir nuestro futuro. Entonces van a ser 4 foros. El primero que nos ocupa ahora es el que tiene que ver con justicia de género. Tenemos 2 invitadas de lujo, la doctora Elena Chávez y la doctora Alejandra Haas, y ellos desde luego van a buscar entender y discutir cómo afecta el distanciamiento a las acciones y a las prácticas que se realizan durante el confinamiento. Enviaron algunas lecturas que a mí me parecieron muy interesantes, donde se aborda en términos generales pues el malestar que tiene que ver con este confinamiento. Se invita a no romantizar la situación de las personas, de las mujeres sobre todo, que están en el confinamiento. Alude a un discurso machista relacionado con el CD19, no se me olvida cómo lo utiliza Trump, desde luego, y no romantizar el confinamiento. Entonces, la dinámica va a ser 40 minutos, escucharemos esta entrevista, escucharemos a Elena, entrevistando a la doctora Alexandra. Después tendremos 30 minutos para que ustedes, a través de preguntas y respuestas, puedan enviar sus preguntas acerca de lo que escucharemos o acerca de las lecturas. Y despido, por favor, que no sean más de 150 caracteres. Hemos querido explorar un formato diferente para este foro, un formato participativo, donde realmente la audiencia tenga oportunidad, pues, de ser parte activa de este proceso. Entonces, los invitamos. Quiero decirles, para los que van a estar en las 4 sesiones, que espero que sean todos, que el link que les enviaron es el mismo para las 4 sesiones, no tienen que estar buscando otro link. Y entonces, bueno, le cedo la palabra a la doctora Elena Chávez. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas. No me lo puso en su currículo, en su CV, pero es premio Universidad Nacional. En el MUAC fundó el programa Campus Expandido, que es el programa académico que hasta la fecha sigue con muchísimo, un programa muy sólido, con muchísimo éxito. Y pues es una gran curadora, ha tenido muchísimos proyectos curatoriales. Mi proyecto con sentido historia del color es una gran exposición, y también tiene muchas publicaciones que tienen que ver con teoría crítica, con estética, en fin. Y la doctora Alejandra Kass, es un honor tenerla aquí. Ella actualmente es investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica, y es nuestra asesora, digo nuestra asesora porque es asesora de la Coordinación de Difusión Cultural en el tema de género e inclusión. Fue presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 4 años, y también antes de eso estuvo en el área de asuntos políticos de la Embajada de México en Washington. Y ha participado la doctora Alejandra Haas en la construcción e instrumentación de iniciativas legislativas y de políticas públicas en derechos humanos. Entonces, pues aquí con nosotros estaremos 40 minutos con ellas, y después procederemos a invitar a la audiencia a que nos haga preguntas. Bienvenidos sean todos. Te cedo la palabra, Elena. Hola, muchas gracias, Graciela. Siempre un placer verte, aunque sea en estas maneras extrañas de estos días. Yo todavía estoy viendo cómo me acomodo y cómo me hago un espacio en ellas. Y muchas gracias, Alejandra, por esta primera vez que podemos ver, platicar. Las otras ocasiones que ya teníamos previstas, pues se van a posponer de momento, pero bueno, encontraremos más momentos seguramente para seguir trabajando. Y bueno, eso, creo que es un tema sumamente importante el que nos convoca y nos invita a Graciela a pensar ahora con esta cátedra. Creo que habría muchas maneras de entrarle, pero si te parece, hay un punto que me gustaría empezar quizás a analizar, que tiene que ver con en los últimos días me han llegado como muchos artículos sobre los primeros análisis que hay sobre la productividad de mujeres, sobre todo en el mundo académico en estos 3 meses, en estos 3 últimos meses, donde queda como muy evidente
que hay una bajada de la productividad de mujeres, donde se están presentando al menos la mitad de artículos como autoras de mujeres que en los 3 previos meses, y esto es claro que tiene que ver con que en este encierro el trabajo de cuidado, que es en la casa, la limpieza, la comida y por supuesto el cuidado de los niños y lo que tiene que hacer la escuela en casa o el homeschooling que le llaman y demás, recae mayoritariamente, evidentemente hay excepciones, pero recae mayoritariamente en las mujeres. Y tengo esta sensación que desde que me inició todo esto, que esta crisis ha hecho más honda, por paradójico que pueda ser, la separación entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, donde parece ser que el hecho de que no elaboramos socialmente que este trabajo de cuidado importa, es parte del trabajo y es parte de la vida, ahorita nos está cobrando como factura porque finalmente lo que pasa es que no se reconoce ese trabajo, ¿no? No se reconoce que aun cuando esta crisis está afectándonos complejamente a todas y todos, va a tener un efecto real en la productividad de las mujeres y me parece como que es importante pensar qué efectos puede tener esto, no solo en este plano, en este momento, en este arco temporal del confinamiento, sino qué efectos va a tener esto a mediano y a largo plazo. Pues me gustaría ver cómo lo piensas tú, cómo ves esta situación, qué medidas institucionales crees que se podrían generar para establecer y compensar formas de inclusión a este momento donde es claro que va a haber una descompensación, ¿no? O sea, si lo pensamos en términos de productividad, que es como se maneja sobre todo, por ejemplo, en medio académico, pues va a ser claro que no vamos a poder tener ni sostener ese tipo de productividad porque lo que no se ha reconocido es justamente esta separación que todavía existe, esta división de trabajo y que esto recae de manera brutal en las mujeres. Pero me gustaría que quizás empezáramos con eso y fuéramos platicando. Gracias, Elena. Pues estoy aquí con mucho gusto y con mucho interés de iniciar una conversación con Elena. Efectivamente, teníamos pensado hacerlo en otros contextos, pero mira, nos dieron la oportunidad ahora. A ver, yo creo que lo primero es como notar por un momento la ironía de la de la universalidad del COVID, ¿no? La gran tragedia humana en este mundo tan desigual es que ni los efectos del cambio climático, aunque quizá eso se vuelva distinto en menos tiempo del que esperamos, pero ni los efectos del cambio climático, ni las consecuencias de la violencia, nada de lo que ocurre le ocurre igual a todo el mundo, ¿no? Ni el COVID tampoco. Pero creo que no ha habido nada nunca tan universal como el COVID tampoco, ¿no? Y yo creo que eso ayuda enormemente, no quiero para nada celebrarlo ni decir que tiene cosas buenas, por supuesto lamento las muertes y las enormes dificultades en las que está el mundo entero, pero creo que tenemos que aprovechar para ver cómo este suceso, fenómeno, que tiene a todo el mundo en jaque, sí nos hace como tener mucha mayor claridad sobre algo que pues, yo he dicho hace mucho tiempo en el contexto del CONAPRED y en otros espacios, y es que las sociedades son profundamente desiguales. Y quizá la primera división más profunda, la primera escisión es en esta cosa de los estereotipos y prejuicios acerca de las mujeres y los hombres, el machismo, si tú quieres, y cómo hemos construido una sociedad en donde el primer marcador es el género. El primer marcador cuando naces te saca el ginecólogo, si es que naces por vía de un parto con un ginecólogo, no todo el mundo lo hace, y dice es niña o es niño, y ahí ya se pone sobre la persona toda una serie de expectativas, de roles, de trabajos potenciales, de oportunidades, pero también de obstáculos para ambos, ¿no? Y se excluyen las diversidades aparte, ¿no? Entonces, esta sociedad que ha determinado que una característica biológica se convierte en el destino de las personas, este determinismo biológico, ha sido el fundamento para construir instituciones, leyes, asignar presupuestos, pensar estrategias de seguridad, ¿no? Y con eso me refiero a el Estado
ha pensado binariamente desde el inicio de los tiempos y el Estado ha pensado binariamente hasta sus últimas consecuencias. Entonces, las guarderías del IMSS solo son para las mujeres, no son para los hombres, pero si tú tienes una pensión y eres mujer, no se la puedes tan fácil dar a tu marido si tú te mueres, pero si eres mujer, sí la puedes recibir. Y de ahí podemos llegar hasta, por ejemplo, las estrategias de seguridad y toda esta cosa de decir que, bueno, pues si no las dejan de violar, entonces quédense en sus casas para que los violadores no las vean. O sea, toda la construcción de la problematización y de las soluciones, entre comillas, pasa por el binarismo y por la percepción de que la biología te determina y que la biología es una causa justificada para hacer diferencias. Ahora, eso es contrario a la agenda de derechos y a la igualdad que está en el artículo 4 constitucional, pero la enunciación en un artículo constitucional de la igualdad entre mujeres y hombres, desde luego, no conlleva la transformación tan profunda que significa la cultura arraigada del binarismo, ¿no? ¿Qué problema hay ahí? Bueno, hay un problema de que todos los mensajes que nos manda la sociedad son mensajes binaristas, ¿no? La plancha el 10 de mayo para la mamá, el hombre proveedor, y la cultura como un vehículo también, la cultura amplio espectro como un vehículo también para reproducir esos estereotipos y prejuicios de género, que simplemente son un reflejo del pensamiento, digamos, colectivo, de que eso es lo correcto, ¿no? Eh, en ese contexto llega el COVID y nos pone frente a una situación en donde hay eh, un aislamiento del núcleo familiar, digamos, del resto del mundo, no puedes salir a la calle, no van los niños a la escuela, o sea, no hay interacción. Y entonces se concentran o se esencializan mucho más los roles de las personas, ¿no? Estás en casa, toda la vida tú has tenido trabajo, pero lavar la ropa, pero cocinar, eso está en los datos, no lo estoy inventando, digamos, las mujeres trabajan muchísimo más en el hogar de lo que hacen los hombres y eso con independencia de si las mujeres también trabajan fuera del hogar. De todas maneras cargan con esas tareas. Y hay una expectativa de que las mujeres se van a encargar, es como, siempre digo, es como si tener vagina te hiciera una mejor cocinera, ¿no? O sea, es tan simplificado como eso. Tú eres la que te tienes que ocupar de estas 15 cosas porque biológicamente así naciste. En esas circunstancias yo creo que hay un par de cosas que anotar. En primero, puede ser una situación peor precisamente por el COVID, porque las mujeres ya no tienen ningún espacio, incluso como el libro de Virginia Woolf, muchas mujeres ni siquiera un espacio físico donde estar y donde trabajar, ¿no? Porque quizá si el hijo se iba al colegio y el marido se iba a un trabajo fuera de casa, pues siquiera la casa era, digamos, de ella para utilizarla y para poder desarrollar su actividad profesional o personal en algún tipo de soledad y de espacio, ¿no? Pero si todo el mundo está en la casa en este momento, se anulan la posibilidad de la intimidad propia, ¿no? Con una misma. Se intensifican las relaciones violentas, esa es otra cosa que hemos visto en muchísimos datos en el mundo entero y también en México, cómo las llamadas se han intensificado. Incluso leía, por ejemplo, que en California están preocupados porque han bajado las tasas de llamadas de violencia doméstica y lo atribuyen no a que haya bajado, sino que la gente ya no puede llamar porque está el tipo encima. Y digo el tipo porque casi todos los casos son hombres violentando mujeres, ¿no? O niños. Y luego está también lo que proviene, digamos, del miedo, ¿no? O sea, las tensiones que provienen de vivir en una situación de incertidumbre y de miedo, en donde quizá las tensiones familiares cotidianas normales se acentúan y empeoran, ¿no? Y entonces uno empieza a buscar culpables. Hay un caso muy terrible de una doctora italiana, enfermera creo, doctora, a la cual asesinó el novio, porque el novio pensó que ella, porque era una de las trabajadoras de un hospital atendiendo pacientes con COVID, pensó que ella lo había contagiado. Cuando ella murió a manos de él, fue asesinada, les hicieron examen a los dos y ninguno de los dos tenía COVID, ¿no? Pero digamos, esta cosa que, digo, él era violento desde antes, no necesitaba llegar el COVID, pero se empeoran las circunstancias de tensión. Entonces, yo creo que lo que a mí me parece interesante, y dado que esto está enmarcado en el tema de gestión cultural y de pensar en la cultura también como un vehículo para esto, y con esto cierro, es que teniendo como fundamento este binarismo de género, los roles asignados hombres y mujeres, y una situación de extrema incertidumbre y de mucha intimidad que puede convertirse incluso en violencia, pero que genera
pensiones cuando menos. Hay algo de esto que me hace pensar en que simplemente estamos hablando de cosas que las mujeres han vivido mucho tiempo. Esta cosa de estar confinada, pues no es tan lejana a lo que muchas mujeres viven, ¿no? Simplemente cierro con este dato. México es el tercer peor país en inserción laboral de las mujeres. Esto significa que no es que las mujeres no trabajen, las mujeres trabajan y trabajan mucho, pero trabajan en trabajos precarios, muchas veces no a tiempo completo porque no pueden, porque no hay servicios de cuidado ni hay acompañamiento de la otra persona responsable por los hijos o por los adultos mayores. Y esta sensación de que hay una triple carga es una sensación que han tenido históricamente, ¿no? Entonces, el confinamiento cambia muchas cosas, pero también quizá nos hace mucho más conscientes de lo que muchas mujeres viven de manera cotidiana. Sí, yo creo que es muy interesante lo que dices porque quizás lo que se está pasando es eso, ¿no? Hay una exacerbación de cosas que ya están ahí y que quizás el trabajo tiene que ver con señalar, uno, no neutralizar ni naturalizar eso, porque también hay una tendencia a querer decir que esto es un periodo y que es difícil y demás, pero me parece que es importante no naturalizarlo y estar como haciéndolo presente todo el tiempo y estar haciendo presente la dificultad que supone trabajar para las que trabajamos y justamente como poder poner y señalizar que esto parte de una tensión y de una división y de una desigualdad que ya está ahí, ¿no? Y que justamente, por ejemplo, es un tema esto del trabajo que nos afecta a muchísimas mujeres, pero quizás también esta otra parte es importante de hablarla, ¿no? Lo que va a suponer en términos de exacerbación de estructuras de violencia y de maltrato no solo a mujeres, sino también a niños, ¿no? Es otra parte de dato preocupantísimo en este país con el nivel de pedofilia que hay, es justamente si ya no hay espacios de protección que pueden ser también las escuelas, o sea, ¿qué va a pasar? Que uno pueda entender, ¿no? La orden gubernamental o la lógica gubernamental en cierta noción de biopolítica, de control de poblaciones, de quédate en casa, pero sigue siendo muy impresionante que nadie dijo antes de que esto empezara qué es casa y si estás en riesgo en casa, qué podrías hacer desde un inicio, ¿no? Digo, evidentemente este es un país que está completamente saturado por un montón de cosas y muchas de ellas no se tomaron en cuenta en esta organización y otras supongo que sí, por eso tenemos un aislamiento mucho más, menos severo que en otros lugares como puede ser de Europa o de África o mismo América Latina como en Argentina, ¿no? Pero no sé, creo que ahí hay unas partes que tenemos que pensar respecto a esto que se exacerba. Pero también el otro día hablando con un amigo, con Marcelo Expósito, yo traía como este malestar que un poco está en las entrevistas de cómo mis colegas, sobre todo hombres, traen como esta necesidad de explicar qué nos está pasando y desarrollar teorías sobre el futuro y poder determinar siempre a partir del propio capital cultural que ellos han generado las explicaciones del mundo, ¿no? O sea, Agamben, Nancy, hasta la propia, o el propio Paul Preciado, tomando su propio capital cultural para explicar el mundo, y yo traía como mucha molestia, y hablando un poco con Marcelo me decía, bueno, sí está esa parte, pero también nota que hay otro tipo de trabajo emergiendo que tiene que ver también con una cualidad de cierto trabajo de cuidado que es mayoritariamente femenino o a raíz de cierto trabajo feminista que puede ser con otros grupos que no tienen que estar en el binarismo hombre-mujer, ¿no? O sea, hablo de un grupo de mujeres pensando que mujer puede significar un amplio rango de posicionamientos o identidades complejas y fluidas, ¿no? Para que tampoco quede como esencializado en hombre-mujer, sino pensar que también en eso puede haber rangos. Pero justo pensaba como, y él me hacía notar que había como otro tipo de trabajo también emergiendo que tenía que ver con esta idea de qué se necesita, ¿no? De la pregunta de qué se necesita y que eso quizás estaba también arraigado a ciertas tradiciones de cuidado que son como muy, muy claramente vamos a llamarlas feministas. Entonces, también hubo este momento de pensar que ¿qué nos enseña un poco también o qué herramientas nos da este trabajo feminista y este trabajo de cuidado y este trabajo de la maternidad, ¿no? O sea, si bien la maternidad está sumamente castigada, por ejemplo, en este momento donde es una carga muy fuerte, también creo que podemos encontrar que aquí hay herramientas, justamente como también lo decías, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados al encierro. Ya van varias personas que a mí me dicen, esto me recuerda cuando estaba en cuarentena, ¿no? Cuarentena. La cuarentena, ¿no? También se le llama a este momento de
cuando estás con el recién nacido, que ya hasta olvidé cómo se llamaba, pero claro, había como esta sensación de, es más o menos igual, nada más que el mundo nos está colapsando, entonces genera menos angustia. Pero no sé si quizás podemos también en una nota, está todo este panorama bastante aterrador de estas estructuras ya previas que se están exacerbando, pero no sé si también en estas cosas ya previas que existían de trabajos de resistencia, de reencontrar otros modos de rearticular y reivindicar nuestro trabajo de cuidado como un trabajo, podemos encontrar, si has visto tú, qué podemos aprender o retomar del trabajo, por ejemplo, de la maternidad o de maternar, para no pensarlo tampoco en términos esenciales de lo que implica solo ser madre, sino maternar en un término también mucho más amplio que puede ser maternar sin tener hijos. O sea, hay posibilidades de entender la maternidad más allá del orden biológico o adoptivo de tener o no tener hijos, ¿no? Pero si hay algo que podemos retomar o aprender de estas herramientas en esta situación de encierro para seguir pensando en formas de resistencia o de trabajo. Sí, sí, o sea, yo creo que hay muchísimo que, afortunadamente hay ya muchísimo trabajo previo que nos precede de principalmente mujeres amplio espectro que han contribuido al pensamiento universal acerca de qué es lo que está mal con el mundo y cómo el mundo ha estado en crisis durante mucho tiempo precisamente por esencializar, por hacer la cosa binaria, por aceptar una desigualdad que es realmente insoportable, y eso también tiene que ver con otras pertenencias e identidades, ¿no? Yo creo que en México, una de las cosas que nos está haciendo ver esto, y lo vamos a ver en los datos cada vez más alarmantes en la conferencia de las 7 que todo el mundo ve, es como darnos cuenta que la mayoría es la mayoría excluida y no son minorías, ¿no? O sea, en el lenguaje de la exclusión, de la discriminación, de la marginación de los países que son más dominantes en estos discursos, se habló históricamente del tema de minorías, ¿no? Pero bueno, si tú sumas al gran grupo de las mujeres, que ya son más del 50%, y luego le vas sumando otras pertenencias e identidades, lo que te das cuenta es que el mundo está construido para pocos, no para muchos. El mundo está construido para un grupo pequeño, y todo lo que sobra, todo lo que resta, todo lo que se puede dar, pues ahí repártanselo entre ustedes, que son los más, pero nosotros tenemos el poder de las relaciones sociales, el poder de la narrativa pública, el control de los micrófonos. O sea, no es nada más el poder económico, también es el poder narrativo y el poder político. Creo que eso, ahora la paridad en el Congreso ha realmente hecho una gran diferencia. Todavía hace falta estudiar cuál ha sido el impacto, pero creo que va a ser una gran diferencia. Ahora, creo que en términos, digamos, lo más difícil de mover cuando hablas de la agenda de igualdad es los patrones socioculturales de conducta. Dice la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, dice que los estados están obligados a cambiar los patrones socioculturales de conducta. Yo cada vez que leo ese artículo me da como taquicardia, porque digo, bueno, ¿y los estados cómo diantres van a cambiar los patrones socioculturales de conducta? O sea, es desde el punto de vista del tomador de decisiones de la política pública, del diseño y digamos, de la parte técnica de políticas públicas, cambiar los patrones socioculturales de conducta es dificilísimo, dificilísimo, ¿no? Entonces, si tenemos que cambiar los patrones socioculturales de conducta, ¿cómo hacerlo? Pues quizá esta es una oportunidad. Insisto en que no quiero parecer como que estoy minimizando la gravedad de la situación, pero al mismo tiempo sí tenemos que pensar que algo bueno tiene y puede salir de esto. Y creo que eso que es bueno y que puede salir de esto es que las argumentaciones que parecían todavía en el discurso, digamos, más mainstream, marginales o conflictivas, esta cosa de que las mujeres se están polarizando, están exagerando, toda esta reticencia y resistencia de los movimientos de mujeres en contra de la violencia, por ejemplo, que vimos en el último año, esta cosa de los monumentos, pobres de los monumentos, están sufriendo mucho porque las señoras están enloquecidas, ¿no? Esta descalificación del discurso feminista, y feminista en su versión más combativa, de las mujeres más jóvenes que nos han puesto sobre la mesa pues un hartazgo absoluta y totalmente legítimo y justificado, yo creo que cobra mucho sentido en este contexto. O sea, de repente, muchas personas que no se hacían la pregunta de qué se siente
trapear, lavar los platos, atender a los niños, atender a los adultos mayores, subir, bajar. O sea, mucha gente se está dando cuenta de la inmensa carga de cuidados y de las necesidades básicas de la vida y de cuánto cargan las mujeres que había sido invisibilizado. Y yo creo que eso no es una mala cosa, y lo mismo pasa con el tema de la violencia doméstica. O sea, el tema de la violencia doméstica siempre ha sido un tema brutal. En México, por ejemplo, en alguna ocasión me tocó una conversación con alguien de seguridad que enseñaba las llamadas a las fiscalías locales y decía, pues, no sé, 7 llamadas a la semana por casos de homicidio, 12 llamadas por robo a casa habitación, y no salía violencia doméstica. Y entonces le pregunto yo a la persona que estaba presentando, ¿por qué no pones los datos de violencia doméstica? Y me dice, porque me desajusta toda la gráfica, porque como son 300 llamadas, ya serían invisibles las llamadas de los otros delitos. Wow. Y por eso no la ponen. Lo que te quiero decir es que está tan normalizada la violencia, que incluso quienes reciben las llamadas, incluso quienes son, digamos, tenemos muchísimo dinero invertido público para el tema y mucha de la conversación pública para el tema de la violencia que deriva del crimen organizado, y no hemos convertido en un escándalo nacional hasta hace bastante poco la violencia contra las mujeres y particularmente la violencia que se da en el hogar, ¿no? Entonces, yo creo que esta exacerbación de las situaciones, esta como lupa que tenemos acerca de la casa como un lugar, digamos, abandonado por la política pública, porque la casa, pues se supone que tiene que ser el lugar del amor y del respeto y de la solidaridad, y en realidad también es el lugar fundamental para la violencia y también para la enseñanza de los prejuicios y los estereotipos, para replicar esta cultura excluyente. De repente el hogar se convierte en el foco de atención, y las carencias del hogar y todas las problemáticas que provienen de ese espacio, digamos, del que la autoridad se hace con frecuencia de la vista gorda, cobran sentido y cobran predominancia. Y me parece que eso es una de las grandes enseñanzas. El hogar no debe estar fuera del espacio, digamos, el hogar no es distinto al espacio público. El hogar y el espacio público ambos tienen que estar bajo el Estado de Derecho, tienen que recibir servicios. El hogar por sí solo no es necesariamente el mejor lugar para que estén las personas, y dejar de romantizar el hogar como ese lugar de solidaridad y de apoyo, y darnos cuenta de la realidad, ¿no? Sí, a mí creo que esa parte es muy importante, y también como una crítica fuerte al trabajo, que es una cosa que también viene sucediendo en el pensamiento feminista desde hace un montón de tiempo. También hay un texto que me parece muy importante, que es el libro de Kathy Weeks de The Problem with Work, que creo que va a salir traducido ya pronto al español, que justamente ella plantea en realidad como esta gran división entre trabajo productivo y reproductivo, entendiendo el reproductivo como todo el trabajo de cuidado, es parte de la estructura del capitalismo para que pueda funcionar todo el trabajo asalariado, y alguien tiene que ir a trabajar y alguien se tiene que quedar a sustentar la casa, ¿no? El esquema como más básico del capitalismo, pero como lo que ella va exponiendo es como en todas estas transformaciones, al final, aunque nosotras estemos incorporadas al trabajo, esta parte del cuidado no termina por asumirse, ni respetarse, ni valorizarse. Digo, finalmente este es el tema de las feministas de los años 70, sobre todo si pensamos en el contexto italiano, y Federici diciendo, tú lo llamas amor, yo lo llamo trabajo no remunerado, ¿no? Entonces, claro, creo que hay un principio que en este momento, en una crisis bestial que se nos avecina de trabajo y de falta de trabajo, creo que también podría ser un buen momento para repensar qué es el trabajo, ¿no? O sea, cómo vamos a pensar este trabajo y cómo lo vamos a poder revirar. O sea, a mí me preocupa que el regreso, digamos, sea sin cuestionamiento y sea inmediato, y entonces otra vez empecemos como en esta cadena de producción que valora la productividad, y que en el campo artístico me preocupa, artístico y cultural, porque justamente viene este problema. Si el análisis que estamos viendo se sigue corroborando, las que van a estar más afectadas en su productividad, evidentemente van a ser mujeres en este amplio espectro y grupos marginalizados. Entonces va a haber otra vez una nueva lugar de visibilización, donde se va a privilegiar a los que sí estuvieron produciendo y a los que sí están más activos y a los que no están rezagados y demás. Entonces me preocupa que reiniciemos sin haber hecho una crítica, de decir, a ver, el trabajo de sustento y el trabajo de cuidado es importante.
da otras herramientas y cómo le hacemos en el espacio cultural para poder generar como una apertura donde esté, donde haya donde se esté articulando nuestro trabajo cultural bajo una premisa de solidaridad social. O sea, ¿cómo le hacemos para volver a rearticular el ámbito cultural sin estar privilegiando formas de productividad que van a estar sostenidas sobre todo por individualidades que no están sometidas a estas condiciones que estamos como un poco platicando, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer desde el ámbito también de la cultura? A mí me parece que un primer punto es problematizar la noción de trabajo que tenemos, que va a tener que estar sometida a revisión, porque justamente lo que va a faltar es el trabajo y lo que se va a abrir es que todas estas otras cosas también son trabajo, ¿no? Y justo hoy, ahora, hace unos momentos antes de conectarme, veía que hay como ahorita un movimiento súper fuerte en Argentina, si no me equivoco, y también en Europa, si no me equivoco es Valencia, pero puede ser Cataluña, donde lo que se está demandando como trabajo cultural es la renta básica. Que claro, esto es un poco un sueño guajiro en un lugar como México, pero claro, donde el lugar para empezar a avanzar culturalmente tendría que ser la renta básica a artistas o productoras, productores, agentes culturales, ¿no? Sí, no, a ver, yo creo que lo que dices es fundamental. Si tú quieres, un pedazo de esto que tú dices que es muy ilustrativo, que es nuestra concepción de seguridad social. O sea, México construyó un sistema de seguridad social sobre la base de que trabajo es solamente un trabajo remunerado, formal, digamos, con un contrato en el esquema de una empresa del Estado o privada, y que eso te da el servicio del IMSS. O sea, la gran promesa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con su logo de la familia heteropatriarcal en el centro, es una bonita situación en la que el señor sale a trabajar, tiene un trabajo, es un obrero, digamos, esa era la idea de esa época, es un obrero, es una persona que trabaja en un lugar formalmente, que tiene una vida laboral de cierta cantidad de semanas en su vida, que va cotizando, cuya esposa está en casa, por eso los hombres no tienen derecho a guardería a través del IMSS, entonces tiene una esposa en su casa y sus hijos y la esposa están cubiertos por el manto protector del Estado, que específicamente protege al hombre trabajador, que a su vez es responsable de ese núcleo familiar. Se parece mucho al derecho romano, o sea, lo que a mí me impresiona es lo poco que ha evolucionado desde antes de Jesucristo hasta 1950, pues poca evolución, francamente, ¿no? Pero bueno, por ahí en 1950, cuando entra en vigor esa ley, esa era la idea, ¿no? La familia nuclear, protectora, el hombre que sale, el proveedor, y el Estado que entra a darle a los que se lo merecen porque si quiere, otro prejuicio, no estamos llenos de prejuicios. El que quiere consigue trabajo, el que no tiene trabajo es porque es flojo, es porque, ¿no? Las barreras socioculturales, racistas, etcétera, esas no importan. Esa era la gran promesa del IMSS. ¿Qué pasa en el siglo XXI? Tenemos un Instituto del Seguro Social en enormes dificultades económicas, con esa promesa básica que está absoluta. Yo le llamo la ley Mad Men, como la serie de televisión, porque es un reflejo tan bien hecho como la serie de los estereotipos y prejuicios de su propia época, sin poder cambiarla, porque la ley sigue diciendo las mismas barbaridades que hace 50 o 60 años. Pero básicamente una promesa, número uno, incumplida, porque no hay trabajo formal en suficiencia ni para los hombres. O sea, muchas veces en las luchas de trabajadoras del hogar, en las que llevo muchos años, alguna vez una investigadora del Colegio de México, que fuimos a ver, experta en derechos laborales, nos decía: oigan, pero ustedes, ¿por qué están hablando solo de las trabajadoras del hogar si hay millones de hombres que también están en la informalidad, ¿no? Y tenía razón, o sea, los hombres tampoco tienen acceso al trabajo formal. Y luego la promesa de la familia nuclear heteropatriarcal, absolutamente inexistente por miles de cosas. Afortunadamente, una cierta liberación de las mujeres, pero también abandonos de hombres, violencia intrafamiliar que impide que esas convivencias subsistan, persistan, los embarazos adolescentes que generan núcleos familiares de niñas que desde los 12 años están pariendo, un enorme éxodo de migrantes que se fue a Estados Unidos y todas las reconfiguraciones familiares que se dieron a partir de ahí. Entonces, realmente esa familia del logo del IMSS pues no existe, ¿no? Entonces, tenemos una institución de seguridad social que es la que te da la guardería, la pensión, la atención de la salud. O sea, la seguridad social no es solo salud, es todos los demás derechos, y que
está atravesada por prejuicios, estereotipos que excluyen a un montón de gente, ¿no? La gente me dice, no, bueno, pero es que 40 millones de personas están en el IMSS. 40 millones reciben atención sanitaria, porque digamos, incluye el seguro a tu familia, pero tus hijos no van a recibir, si son mayores de edad, una pensión si tus hijos no tienen acceso al empleo formal, olvídate, ¿no? Entonces, digo, hay mucho que decir sobre ese tema del trabajo formal como la gran promesa incumplida, por un lado por todas estas razones, pero también que será incumplida hacia adelante porque la automatización de muchos de los procesos productivos y porque además las nuevas formas de trabajo que existen como repartidores y otro tipo, conductores de Uber, etcétera, hacen que la economía vaya a cambiar, está cambiando enormemente y que las personas no van a tener ese tipo de trabajo, ya no van a existir en suficiencia, de por sí no existían, ese tipo de trabajos formales. ¿Dónde están los artistas? Pues los artistas han estado siempre en ese grupo de personas que no tienen acceso a la formalidad laboral. O sea, hay ciertos grupos de personas que están en las industrias creativas, si tú quieres, que puede ser que tengan formalidad en el empleo, pero lo que se denomina artistas o personas de la cultura muchas veces no lo están. Y están en una situación de precariedad que a mí me sorprende mucho, y lo hemos conversado con Graciela, que los artistas en México no se hayan asociado, o sea, las trabajadoras del hogar están en una mejor posición que los artistas, porque afortunadamente el año pasado cambió la ley y después de muchos años de lucha ya logramos que las trabajadoras del hogar sean consideradas como trabajadoras formales. No es el fin de la historia, hay mucho que hacer todavía, pero finalmente están en una mejor situación que los artistas y las artistas que no tienen ni una expectativa de poder entrar porque no hay un patrón. O sea, las trabajadoras del hogar todavía identifican a un patrón, pero las artistas y los artistas no, ¿no? Entonces, yo digo, uno de las grandes crisis, sobre todo en México, y eso me lleva a tu pregunta o tu comentario sobre la renta básica, es precisamente darnos cuenta, y esta es una idea también no tan novedosa, del estado de bienestar, que en muchos países existe, y es que necesitamos servicios universales. O sea, no podemos tener este tipo de instituciones que particularicen. Si tú tienes una relación laboral, entonces te doy seguridad social. Y tampoco que nos digan que el INSABI o que el Seguro Popular es un buen sustituto, en primer lugar porque esas instituciones solo dan atención a la salud, no dan guarderías, pensiones y los demás servicios, pero además porque dan peores servicios de salud. Y si tú haces un análisis de quiénes están afiliados a esos servicios de salud que son menos buenos, pues más absoluta sobrerepresentación, por ejemplo, de personas indígenas, ¿no? Ahí lo que te quiero decir es otra vez cruzado por el racismo, el clasismo, el machismo, estas instituciones que son centrales para tener acceso a los servicios básicos del Estado. Salud, atención a la salud, pensión, la posibilidad de una vida digna cuando seas mayor y la posibilidad de tener cuidado para tus hijos. Eso no se ve. ¿Qué dice Graciela? Ya se nos acabó el tiempo, creo. No se oye, Graciela, no se oye. Graciela, pon tu micrófono. Todos estos temas que dan para mucho, muchísimo, desde, bueno, lo que siempre dice Alexandra, no hay que romantizar el encierro. Fantástica la pregunta, ¿qué podemos aprender? Algo positivo tendremos que sacar de esto. El confinamiento tal vez nos haga más conscientes de esta desigualdad y ya es un avance. Lo que me impresionó mucho, me impactó mucho, no lo había yo pensado, Helen, es la violencia infantil en el confinamiento. Fíjate que se habla mucho de la violencia contra la mujer por una violencia infantil. Entonces, yo quisiera, antes de pasar a las preguntas, que cerraran las dos, por favor, el tema para poder pasar a las preguntas. Helen. Por una buena pregunta a Alexandra, que no es doctora, pero bueno, como si fuera. Bueno, a ver. Bueno, hay muchas maneras de trabajar en esto, pero sí, no sé, yo creo que en realidad apenas estamos como empezando a poder como poner el panorama de lo que estamos intentando pensar, pero creo que yo finalizaría quizás pensando esto, o sea, en este panorama que estamos describiendo de exacerbación de estructuras ya dadas y de una precariedad tan profunda en el trabajo de las y los artistas,
eso, cómo podremos poder generar como desde las instituciones culturales, y un poco hablando desde este marco de las instituciones, porque estamos en la cátedra de la UNAM y porque eso, tú estás trabajando en la UNAM, yo también soy investigadora de la universidad, pero ¿en qué sentido podríamos desde estas instituciones, y es no esta una de las instituciones más privilegiadas que existen en el país ahorita, en muchos sentidos, porque tenemos un salario fijo, porque vamos a poder tener como cierta movilidad, pero bueno, ¿cómo podríamos empezar a pensar esto que tú dices? O sea, yo en este libro de Kathy Wicks, ella también apuesta por la renta básica en alguno de los puntos. Y a mí eso en el contexto mexicano siempre me ha causado como mucha inquietud. O sea, ¿es realmente viable un proyecto de renta básica? ¿Sería viable realmente como esta exigencia de esto que tú hablas de cierta universalización de ciertos derechos? Que justamente lo que se pone en juego es, si vamos a hacer una crítica al trabajo y lo que está desapareciendo es el trabajo, y eso tiene consecuencias de tanto en la producción subjetiva de hombres y mujeres que está azotando y que está desarrollando una serie de violencias, y hacemos como caso esa hipótesis de que justamente esta falta de poder en las masculinidades es donde se revierte para ejercer una, digamos, un poder en los cuerpos y en la violencia hacia las mujeres y los niños. Quizás es que esta universalización de ciertos derechos y tener ciertas protecciones podrían permitir como una especie de campo en el cual existir, pero no lo sé, o sea, me gustaría que quizás ampliaras por ahí un poquito. Sí, o sea, yo creo que desde la cultura hay como dos grandes temas que a mí me ocupan y me preocupan. Uno es este de que las y los artistas y las personas de cultura no se vean, o más bien que empiecen a ver, si es que no lo ven, sus precariedades como parte de un sistema que es precario y que en ese sentido empiecen a generar agendas que comparten con otras y con otros. O sea, no está mejor un artista que no tiene seguridad social a un carpintero o a un electricista o a una persona que hace albañilería, ¿no? Y creo que en ese sentido hay mucho que tejer en términos de las agendas compartidas sobre cómo la estructura social que demerita ciertos tipos de trabajo, incluyendo el trabajo artístico, ha generado exclusiones importantísimas que tienen no nada más un efecto en los derechos de las personas, que es lo central, sino también en su propia producción artística. Las personas se ven impedidas muchas veces de seguir adelante con su carrera precisamente por esta falta de acceso a los derechos básicos, ¿no? Entonces yo creo que esa es una parte que me parece enormemente relevante y que si esta crisis puede detonar procesos digamos, de construcción de agendas comunes para que no nos veamos, digamos, el gran triunfo de 70 años del priismo es atomizar las agendas y darle a cada quien su ventanilla para que nadie se fije que al vecino le pasa lo mismo. Recordemos que estamos todos en este mismo sistema, en este caso de seguridad social o de falta de acceso a ciertos derechos, y que a todas y todos nos conviene construir algo distinto. Yo creo que esa es una parte que sería muy valiosa de sacar de esto. La segunda que me parece, y eso tiene también que ver con la escasez de recursos y los discursos políticos que hemos escuchado en México y también en contraste con otros países, y es este cuestionamiento acerca del valor de la cultura. Me parece aterrador, y Graciela escribió un artículo muy bueno en El País este fin de semana que les recomiendo a todas y a todos, pero yo creo que una de las grandes cosas que necesita la cultura hacer es conversar con la ciudadanía acerca de por qué la cultura es importante. Qué horror decirlo, porque uno pensaría que estamos en un país tan enormemente rico y productivo y digamos, quizá la envidia de muchos otros países en términos de diversidad cultural, pero al mismo tiempo creo que en este momento, en los discursos de la escasez, la, la posibilidad de sacrificar a la cultura como un sector que parece improductivo, que es lo que tú estabas diciendo, es real. Y yo creo que en ese sentido es fundamental que la cultura establezca vasos comunicantes con la ciudadanía, no mediados por otros tomadores de decisiones y no sé qué, sino que encontremos la manera de socializar, que se encuentre la manera de socializar con la ciudadanía el enorme valor que tiene para todas y todos un sector cultural fuerte, comprometido y financiado, bien financiado y bien apoyado. Ay, no se te oye, Graciela, tienes que quitar el micrófono, micrófono. Ya, perfecto, muy bien, perfecto. Desde luego que tenemos que
tener vasos comunicantes con la ciudadanía, no mediados exactamente, ¿eh? Como precisamente. Mira, tengo unas preguntas buenísimas. Me preguntan aquí, ¿cómo visibilizar, a ver, Alexandra, cómo visibilizar la precariedad de los artistas? Fíjate, ¿cómo la UNAM está participando y qué propuestas tiene? Y cómo construir redes eficaces y nodos estratégicos para el ecosistema cultural precarizado. Entonces te la dejo, Alexandra. Wow. Bueno, yo creo que la UNAM es muy maravillosa porque tiene muchísimos espacios y muchísima gente muy diversa pensando en estas cosas. Me parece que muy pronto gente como Graciela y personas que están conectadas aquí, por ahí anda Sandra Lorenzano, a quien le mando un abrazo con mucho cariño desde el área de género, la coordinación de género recientemente creada en Rectoría. O sea, yo creo que hay gente muy brillante en la UNAM y muy diversa desde muchas disciplinas pensando en esto, y creo que muchas de las propuestas vendrán de la UNAM. Yo creo que eso no debe de preocupar, y yo no soy la persona adecuada porque yo soy una asesora en una sola área, pero me parece que ahí hay mucha gente haciendo cosas interesantes. Yo creo que, o sea, lo primero es cobrar conciencia. Yo en conversaciones que he tenido con personas de la cultura, cuando les digo que están mejor las trabajadoras del hogar que los trabajadores de la cultura, se sorprenden, ¿no? Y a mí me sorprende que se sorprendan, porque esto quiere decir que sí falta mucho el autorreconocimiento de las propias carencias. O sea, hemos normalizado no tener acceso a los derechos. Hemos normalizado tener que ir a la farmacia del ahorro para que te vea un doctor que está ahí, porque pues, pensar en ir al IMSS no hay manera, y porque hay que hacer una cola espantosa en no sé dónde. Hemos normalizado que le pedimos a la tía, a la abuela, a la sobrina que se quede con los hijos, y eso nos lleva a que 9 de cada 10 de estas disque ninis, personas que no estudian y no trabajan, jóvenes, que son un porcentaje importante de las personas entre los 15 y los 25, 27 años, son en realidad 9 de cada 10 son mujeres jóvenes que están cuidando en casa, ¿eh? O sea, no es que sea gente que está tirada viendo la tele, no queriendo hacer nada. Son mujeres trabajando, y mujeres trabajando de una forma precaria, sin remuneración, y que al final de sus vidas van a vivir la falta de autonomía económica porque, lo dijo Elena muchas veces, no hay ningún reconocimiento, ninguna remuneración por el trabajo que hacen. Entonces, digamos, yo lo que les diría es, o sea, yo lo que contestaría es que necesitamos hacer conciencia de cómo vivimos y de la precariedad que hemos aceptado, ¿no? Hemos aceptado y debemos responsabilizar a los gobiernos. Yo creo que hay una historia larguísima de construir instituciones excluyentes a nivel local y a nivel federal también, en los tres poderes. O sea, esto no es una cosa de coyuntura política, esto es una cosa de diseño de país, ¿no? Y si de veras queremos cambiar los resultados, pues no sigamos haciendo las cosas iguales, pero cuestionemos desde la base y desde la lógica de que desde el mundo de la cultura también perdemos con un país que es a este nivel excluyente, ¿no? Bueno, muy Yo bien. creo que Antes de pasar una pregunta, mucho, Helen, yo quiero comentar acerca de la precarización del sector o de los trabajadores de la cultura. Absolutamente la coordinación de difusión cultural nos tiene trabajando en ese tema, la seguridad social, censarlos, eso por un lado. Y por otro lado, yo veo con mucha preocupación redireccionar los recursos de los museos del INBA para los artistas, porque es descobijarlos aún más. Ya no van a hacer exposiciones internacionales para el gremio artístico. Entonces están descobijando un sector ya de por sí maltratadísimo, como son los museos, en vez de crear estímulos de otra manera o aportaciones de otra manera que no sea siempre de la misma bolsa. Entonces lo veo con mucha preocupación. Helen, a ver, a ti te preguntan algo específicamente para ti y dice, ¿a qué se refiere con capital cultural? Y otra cosa que te preguntan, ¿qué medidas está tomando el gobierno para hacer seguimiento de la escalada de violencia de género en el confinamiento? La primera no tengo muy clara, el único momento que hablé de capital cultural era, si no me equivoco, pero puede que me equivoque, cuando hablaba de cierta
tipo de discursividad que se estaba generando en ciertos pensadores, sobre todo hombres europeos, donde, es decir, la idea de biopolítica que crea Agamben y que es su legado, pero es también como un capital cultural que él tiene para poder desplegar su propio pensamiento en la actualidad sin buscar como otras cosas que no son darse la razón a sí mismo, pero en ese sentido es que hablé, si no me equivoco, nada más de capital cultural. Respecto a qué está haciendo el gobierno, no tengo ni la más remota idea. Nadie, No puedo, nadie. pero Pero, otra pero parte que me parece, nada más que ahí señalaría de lo que hablaban tú y Alejandra, es que, claro, el tema es que hay también un estigma muy complejo en el campo cultural, porque también es parte de lo que se ha leído como cierta estructura muy elitista, que también lo es. O sea, es decir, también es que el campo cultural está enmarcado en una suerte bastante compleja entre en un campo completamente elitista y también con un mercado donde hay una cantidad de dinero absurda, que es lo que se ve y que creo que parte del prejuicio de nuestro propio gobierno tiene que ver con eso, con lo que está viendo es ese mundo de élite, pero no se ve que a la base de ese mundo de élite sí existe y que también hay que reconocer que está ahí. Lo que hay es una serie de artistas, mujeres y hombres y demás, pero que tienen una precariedad brutal. O sea, los que trabajamos con artistas nos vemos todo el tiempo viendo como estas circunstancias donde hubo un libro que, si no me equivoco, iba a sacar esta Patricia Sloan desde hace muchos años, donde justamente ella intentaba estudiar o decir ni vengas, ¿eh? qué cantidad de gente, de artistas, viven de su propia obra, de la venta de su obra. Y creo que no llegaban en México ni al 5%. O sea, estamos hablando que hay un 95%, 98% de gente que no vive de su obra, vive de otros trabajos, vive si tiene algún otro tipo de condición familiar más estable. Es decir, lo que no se ve es todo ese trabajo material que sí hay también, que está precarizado. Entonces, ¿cómo hacemos para articular este mundo donde hay muchísimo dinero, que sí lo hay, con esta base que no está cayendo el dinero hacia allá, ¿no? Cae hacia algunos sujetos específicos, casi siempre hombres, una vez más. O sea, si se hace el análisis de cómo vende la obra de mujeres, sobre todo en artes plásticas, o sea, otro tipo de artes está todavía peor. O sea, por pensar en danza, donde la carrera de bailarina se te acaba a los 45 años y luego no tienes ni cómo hacerle, ¿no? Entonces, no sé, creo que hay varias cosas, pero respecto a qué está haciendo el gobierno sobre la violencia. bueno, No ya tengo ni... le mandaron saludos a Sandra Lorenzano, yo también los mando, y ella está apuntando que la discusión del tema Rita Segato, que estuvo aquí en noviembre en Museo Reimaginado y que dio una magistral fantástica, nos dice Sandra, está poniendo las CIES con una mirada epistemológica desde el sur. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Y tengo otra pregunta aquí que nos dice, deberían ustedes estar hablando también de justicia social, donde la justicia de género ocupe un lugar preponderante. Esa es una pregunta. Y luego, ¿cómo hacer para pensar de manera interseccional y no quedarnos en la burbuja de la clase media académica o artística letrada? Sí, o sea, yo creo que ambas temas, o sea, justicia social tiene hay muchas maneras de hablar de ese tema. El acceso universal a los derechos es la manera en la que a mí me gusta, ese es el mundo del que yo provengo, del mundo de derechos humanos, en donde hay formulaciones jurídicas, porque ahí empezó en lo jurídico y en los tratados internacionales, la expresión de la necesidad de tener acceso a todos los derechos, que todas las personas tengan todos los derechos sin discriminación y con igualdad, ¿no? Eso en otras disciplinas se habla de justicia social, en otras disciplinas se habla de otros tipos de cosas, pero básicamente estamos en el mundo de cuestionar las estructuras que dan lugar al acceso tan desigual que tenemos todas y todos a ciertas cosas que tendrían que ser iguales para todos. Digamos, y luego quizá valdría la pena hacer justo un seminario para reflexionar sobre las teorías de la justicia y qué es justicia, y es justicia justicia que no es solo formal, ese es otro desarrollo también muy empujado por las feministas, no estamos nada más hablando de tener en la ley los mismos derechos, que eso fue, digamos, el primer esfuerzo fue la igualdad ante la ley, sino la igualdad sustantiva, lo que llaman la igualdad sustantiva, que es realmente tener acceso a las oportunidades y a los recursos, ¿no? Yo creo que lo que preguntan acerca de la interseccionalidad es fundamental, y creo que ahí es donde yo hago el llamado a la comunidad artística. O sea,
este elitismo del que habla Elena, que es una percepción, pero a veces también puede que sea una autopercepción o una especie como de inconsciencia, de decir, pues sí, pero nosotros somos artistas, tenemos un tipo de trabajo especial y entonces solo la haces si logras vender en millones de dólares tus piezas y si no, estás condenado a la precariedad. Ese es el llamado que hacía hace un momento, o sea, compartimos más entre todas y todos o comparten más muchos grupos de población el padecimiento de un sistema creado para pocos, y lo digo en masculino a propósito, porque generalmente es el hombre blanco propietario que vive en una ciudad, versus todos los demás. Y creo que hacer agendas comunes es muchísimo más potente. O sea, una de las maneras en las cuales se ha mantenido el control de las agendas sociales es manteniendo justamente las agendas atomizadas, ¿no? Y creo que hay una enorme potencia en poder decir un sistema de, por ejemplo, seguridad social universal, si es un sistema viable y es un sistema factible. Me preguntaba, por ejemplo, o preguntaba Elena, si es viable la renta básica. Todo lo que se quiera y todo lo que se logre es más una cuestión de voluntad política. Claro, los recursos son finitos, entonces le tendrías que quitar dinero a una cosa para dársela a otra, ¿no? Y ahí está todo el juego de la política. Si existe un movimiento importante por la universalidad de ciertos derechos, por la universalidad de la seguridad social o por la universalidad de un ingreso básico universal, tienes o que recaudar más impuestos o que quitarle presupuesto a otra cosa. Y creo que eso se vincula mucho con lo que decía Graciela. Esta bolsa dedicada a la cultura, ¿para qué se va a usar? ¿Se va a usar para los museos o para darle una beca a los artistas o para dar una transferencia económica? Es esa lógica de que la misma bolsa tiene que servir para todo y tú decides por qué es tu bolsa, si la quieres para esto o la quieres para el otro, también es una forma muy buena de hacer que se peleen entre sí las mismas comunidades, ¿no? Los que quieren una cosa y los que quieren otra. Me recuerda mucho, y con esto ya termino, me recuerda mucho a la discusión cuando estábamos empujando y finalmente logramos que se incorporara el reconocimiento de las personas afromexicanas en la Constitución, un pendiente de 250 años, pero en ese momento nos decían algunas personas que trabajaban en los sectores públicos de instituciones indígenas, hay mucha resistencia interna de parte nuestra porque sentimos que nuestros presupuestos, que son presupuestos para pueblos y comunidades indígenas, ahora los vamos a tener que compartir con las personas afros. Entonces, es la lógica de la escasez. O sea, no es que el Estado tiene la obligación de darle todos los derechos a todas las personas con accesibilidad y pertinencia cultural. Es que yo ya tengo mi bolsita de dinero y con esa me conformo y la lucha está con mis pares y no con el sistema que me está dando recursos insuficientes para lograr acceder a lo que de verdad tengo que acceder, que es este acceso a los derechos. Muy bien, Alex. Y sabes que el tema de la justicia es algo que nos interesa mucho desde la cátedra. De hecho, era el primer evento que íbamos a hacer era sobre justicia, sobre derechos culturales. Entonces, lo vamos a hacer en noviembre y vas a estar ahí. Es algo que nos preocupa mucho, que tiene que ver con el tema central de la cátedra, que es la cultura como dimensión transversal del desarrollo sostenible. Y mira, tú escribiste algo que me gustó mucho. Dice, no romantizar el confinamiento y pensar qué necesitan las trabajadoras esenciales, las madres solteras, las personas en estado de calle, de fragilidad emocional. Y ya para cerrar, tengo una pregunta que dice así, ¿qué pasa con las mujeres indígenas, con las estudiantes en zonas marginales? ¿Qué pasa en este momento de crisis? ¿Qué pasa con estas mujeres? A ver. Bueno, yo creo que, o sea, pues las mujeres indígenas no necesitan aunque existen los datos, no necesitas ver una encuesta o una estadística del INEGI para saber pues que son las que tienen menos acceso a la educación superior, menos acceso a la salud, más posibilidades de tener embarazos no deseados, menos acceso incluso al agua, ¿no? Hay una problemática muy seria con el acceso al agua. Son las encargadas de traer agua a sus comunidades, pero cuando se toman decisiones sobre los manejos de los recursos hidráulicos, nadie las incorpora. O sea, en todos los ámbitos son las personas que más pierden porque tienen pertenencias diversas, ¿no? Son las mujeres
que por su género, pero además por su ruralidad, pero además por su pertenencia étnica y muchas veces por su edad están sujetas a vivir todo tipo y toda clase de obstáculos en el acceso a los derechos. Yo creo que siempre en estas cosas, lo primero, y lo dijo Elena hace un rato, pues sí, lo primero es que vamos a ver una situación mucho peor. O sea, si tú de por sí no tienes acceso a la salud y te mueres en el parto, o sea, la cantidad de mujeres indígenas que se mueren, por ejemplo, por cáncer cervicouterino es de vergüenza para México, que es un país que pudo haber erradicado el cáncer cervicouterino y sin embargo, precisamente porque no hay servicios ginecológicos en suficiencia para las mujeres indígenas, todavía se mueren de eso o se mueren de dar a luz en el patio de un hospital que no las recibe. Esas historias las hemos visto muchas veces. Pues podemos prever que eso, junto con las causas que empeoran la situación de las personas con COVID, como la hipertensión o la mala alimentación que deriva en problemas de otro tipo, de no tener defensas, etcétera, pues sí las van a poner en una situación de particular vulnerabilidad y me temo situaciones muy dramáticas y muy trágicas de pérdida de la vida incluso por falta de acceso a los servicios, ¿no? Por otra parte, yo creo que la sensibilidad acerca de las estudiantes que viven en zonas marginales debe ser mucho mayor. Hay una enorme dificultad y la primera plana de un periódico hoy dice pues la SEP falla en sus propuestas acerca de cómo hacer educación a distancia. Pues sí, lo que pasa es que descansamos, o sea, el sistema es disfuncional, ¿no? El sistema, eh, estos discursos políticos, por ejemplo, que son otros discursos políticos, no los que están en el poder ahora, que dicen México es un país de clase media y estamos ya más cerca de los ricos que de los países en desarrollo, pues tampoco es cierto. Eso puede ser cierto para ciertos núcleos muy pequeños de la población, pero en realidad simplemente hace falta ver cómo, creo que Elena nos escribió un mail, por cierto, sobre eso, pero sí, yo lo había visto desde el principio, o sea, descansamos mucho sobre la virtualidad, cuando el acceso a Internet es bastante bajo. Hay cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones que indican justo que en zonas rurales es donde menos acceso hay, ¿no? Bueno, muy bien, Helen. ¿Alguna última observación antes de irnos? Pues nada, que yo creo que es un momento muy complejo para todas y todos, y yo nada más invitaría quizás a que tomemos tiempo y aprendamos también de nuestro trabajo de cuidado, que hay cosas, herramientas importantes ahí para intentar generar como un pensamiento generoso también y buscar. A mí me ha preocupado mucho en esta pandemia el discurso gubernamental y como ciertos vocabularios del distanciamiento social. Me preocupa eso y me preocupa cómo pensar desde cada uno de los lugares que tiene y de los lugares de privilegio. Evidentemente todos los que estamos acá estamos en una estructura, seguramente la mayoría económica de privilegio, pero también en términos laborales y demás. ¿Qué lugar vamos a poder ocupar para apoyar, para trabajar, para generar otras redes, para pensar en eso? O sea, me interesa pensar cómo vamos a generar, más que buscar darnos la razón, que la verdad es que a mí a estas alturas ya no me interesa, ya no le veo el punto. Me gustaría intentar pensar generosamente qué necesitan las otras y los otros para poder, buscar una solidaridad social. O sea, creo que va a ser un momento muy difícil y creo que aunque la estructura de aislamiento, a la vez que ciertas tecnologías del poder y de la comunicación están haciendo que las subjetividades se hagan un poquito más duras. O sea, yo siento de pronto a la gente muy dura en sus posicionamientos. Quizás podríamos intentar como repensar que este va a ser un momento muy, 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 muy importante para rearticular tejidos y posibilidades de espacio, ¿no? Y nada más, sí, efectivamente, como dice muchas veces en sus comentarios esta Julieta en el chat y en las preguntas, hay un grupo amplio de artistas trabajando sobre esto desde hace varios años y ahorita de manera como muy, muy contundente, pero que quizás no están en la articulación que plantea Alejandra y que podría ser muy importante, que es articulado con otros grupos de trabajadores y trabajadoras vulnerables, ¿no? O que están en una condición de precariedad. Y ya, muchísimas gracias, Bueno, Helen, muchas Alejandra. gracias. Las preguntas están Gracias. fantásticas, dan para hacer otros foros. Esta cátedra es básicamente para establecer una reflexión crítica sobre la gestión cultural y sus diversos matices. Entonces, muchas de esas preguntas las vamos a retomar. Muchas gracias a los que están atrás de
de esta sesión, a Gabriela Gil, que está con las preguntas, y a nuestra productora Lucía Meliá, muchísimas gracias. Y los esperamos mañana a las 11 con un tema también fascinante, que es el Códice Florentino, este documento tan importante del siglo XVI. Es una magistral de Diana Magaloni, que es subdirectora del Museo de Los Ángeles, investigadora también por mucho tiempo del Museo de Investigaciones Estéticas, exdirectora del Museo Nacional de Antropología, y que va a dar otro matiz a esta crisis que tiene algunas posibilidades. Bueno, los esperamos mañana a las 11 con el mismo link. No tienen que estar buscando otro, ¿eh? Gracias, Helen. Gracias, Alexandra. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Gracias.